Well, it's good to be together again. Me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos. I appreciate your careful attention this morning. Muchas gracias por la atención que brindaron esta tarde, I en la mañana. meant to bring my binoculars this afternoon, but I forgot. Quería traer mis miralejos aquí en la tarde, pero se me olvidaron en el I cuarto. like to be close to my audience, you know. Me gusta estar cerca de mi público. Okay, so we have Luther bringing a major change. Of course, it's not just Luther, it's Huss and Jerome and Wycliffe and so on and so forth. Muy bien, tenemos a Lutero, y no solo a Lutero, sino que a Jerónimo y otros, que nos traen algunas cosas en la Reforma. You know, it's interesting, the book Great Controversy, the theme is the authority of Scripture. Y es interesante cómo en el conflicto de los siglos, el tema es la autoridad de las Escrituras. You start with the first chapter, and she says, the Jews did not follow Scripture, therefore they rejected the Messiah. En el primer capítulo menciona que los judíos no se apegaron a las Escrituras, por ende rechazaron al Mesías. And then the second chapter, the early Christian church didn't accept Scripture, and so they began to wander away from God's En el will. segundo capítulo habla acerca de que la iglesia cristiana primitiva no se acercaron, no aceptaron las Escrituras, por ende también se alejaron a las cosas que estaban escritas. And out of their desire to win paganism, they compromised and used pagan ideas in order to bring the pagans into the church. Y por el deseo de ganar adeptos, se comprometieron la fe y empezaron a tratar de ganar a los paganos, pero comprometiendo sus creencias. It's interesting also in the book Great Controversy, I don't have the page at the top of my head, but Ellen White says, compromise to bring people into the church never results in the conversion of the people. Es interesante cómo el conflicto de los siglos también, y no recuerdo la página, menciona que el comprometerse la fe para ganar a los demás nunca va a producir una conversión real del pueblo. It always results in the compromise of the church. Siempre resultará en comprometer los principios de la iglesia. And so that's what happened. Basically, paganism was baptized Y es lo que pasó. Básicamente el paganismo fue bautizado. and came into the church En- as kind of a revived paganism. ingresó a la iglesia como un paganismo revivido. Of course, we're all aware that Sunday keeping came Todos- from paganism. Todos sabemos que la observancia del domingo proviene del paganismo But the natural immortality of the soul also came from paganism. y la inmortalidad natural del alma también proviene del paganismo. If you have the idea that the really real is out there and you want to return to the really real, Si uno tiene la idea de que lo que verdaderamente es real está allá afuera y uno quiere regresar a eso, it's easy to write the word soul in there. es muy fácil escribir la palabra sol allí. And so when we die, the soul returns to the really real. El escribir la palabra alma allí. Y entonces ahí uno dice, bueno, hay que regresar a la verdaderamente real, es el alma. And of course, so on and so forth. Y así por el estilo. So now we spoke about Luther Hablamos acerca de Lutero and his change, really a major paradigm shift, y su cambio in realmente fue un thinking. cambio de paradigma en la forma de pensar, which of course came by the power of the Word of God, not to his credit, but to his credit that he allowed himself y eso to viene use. por el poder de la palabra de Dios y a su crédito pues decimos que él permitió que el Espíritu le hablara. In the book Great Controversy, Ellen White starts out with the first reformer and says, this reformer accepted the Bible and the Bible alone as the foundation and so on and so Y el forth. conflicto de los siglos habla acerca de los reformadores y este reformador aceptó las escrituras y la escritura sola y así por el estilo. And then she comes to the second reformer and has a similar statement. Viene el segundo reformador, tiene una declaración similar. The third reformer in a similar statement. El tercer reformador habla algo similar. And then she has a summary where she lists a number of the reformers. Y luego hace un resumen donde enumera varios de los reformadores. And then she says, these one and all accepted the Bible and the Bible only, Dice the estos, basis of faith and practice. cada uno de ellos aceptan la Biblia, solo la Biblia y para su práctica de fe. The experience of the
Protestant princesses at Spires is very inspiring to see how they were willing to stand for the Word of God. Y la experiencia de los príncipes de la dieta de Spires también es interesante ver cómo se mantuvieron para el Dios. And also how careful they were in their language in describing the role of Scripture Y también in their lives. cuánto cuidado tuvieron en las escrituras y en sus vidas. Now, I like Zwingli, Me encanta Zwingli. and the reason I like him is because I went through an experience similar to what Zwingli Y went la through. razón que disfruto mucho de él es porque pasé por una experiencia similar a la And suya. so I'd like us to share that together. Y quisiera compartir junto con esto, con ustedes. Why don't you go ahead and read it so we don't take the translation? Zwingli también presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible. Él declaró que no se le presentó un nuevo método, sino un método antiguo que la iglesia empleó en tiempos más tempranos y puros. A medida que escudriñaba las escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Let me just emphasize what he's saying there. Quisiera enfatizar lo que The dice él more aquí. he studied them, the clearer they became. Mientras más lo estudiaba, más claro se le hacía. Okay? Se sometía a la Biblia y reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Vela que ella debía ser su propia intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las escrituras, las sagradas escrituras, para sostener una teoría o una doctrina preconcebida, sino consideraba su deber aprender lo que en ellas enseñan directamente y de un modo evidente procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas e invocaba el Espíritu Santo, el cual declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. Go ahead. One. Las escrituras, decía Zwingli, vienen de Dios y no del hombre, y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar, es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia. La consuela en Dios, la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Zwingli mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Hablando de ello, escribió lo siguiente: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz y las escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Do you notice that he submitted himself to the Word of God? Notamos que él se entregó a sí mismo a la palabra de Dios, se sometió. Contemporary scholarship wants to be in charge and control of the Word of God. La erudición contemporánea quiere estar en control de todo, aún de la palabra de Dios. And what is it that guided him to understand the Scriptures? ¿Qué fue lo que lo condujo a entender las Escrituras? It was the Holy Spirit. Fue el Espíritu Santo. And how did he know that the Scriptures were the Word of God? ¿Y cómo sabía que las Escrituras eran la palabra de Dios? God himself would make that known to him. Fue Dios mismo quien se lo reveló. And then the part that really interests me, Y la parte que realmente me interesa, when he started taking Scripture seriously, cuando se dispuso a tomar en serio la Biblia, scholastic theology kept on fighting with him. la teología escolástica luchaba contra él. You know, Scripture would say this, La Escritura decía esto, but no, I can't say that because of this reason and this reason and this reason. es que no lo puede decir así porque por esta y esta y estas otras razones.
And finally, it said he gave himself up wholly to the scriptures. Finalmente, dice, se entregó, se rindió totalmente a la escritura. And then he began to understand them Y more ahí fully. empezó a comprenderlas más plenamente. And so, just to summarize, Vamos a resumir with the early and medieval Christian church, lo que la iglesia medieval temprana, we started with the concept of reality on the left. ahí tenemos a mano izquierda el concepto de la realidad. Concept of reality was either imposed on the Bible, El concepto ya sea que se imponía sobre la and Biblia, that gave us our theological viewpoint, y eso nos daba nuestro punto de vista teológico, or we argued directly from that worldview. o alegábamos directamente desde esa cosmovisión To our concept of God. a nuestro concepto de Dios. Coming back to Origen, just to review. Regresando a Orígenes, así a manera de repaso. Origen imposed what on the Bible? Orígenes, ¿qué fue lo que le impuso a la Biblia? Okay, the Platonic method. Very good. El método platónico. And what enabled him to impose the Platonic method? ¿Y qué fue lo que le permitió imponer el método platónico Platonic worldview, o la cosmovisión platónica? the allegorical method of interpretation. And where did the allegorical method of interpretation El método alegórico come de from? interpretación. ¿Y de dónde proviene este método? Came from Neoplatonism. Okay? Viene del So you have the neoplatonismo. worldview, Así que you have tenemos la the method cosmovisión, that aligns with it, el and then método que se alinea the imposition of that worldview. y la imposición de Scripture. esa cosmovisión a las escrituras. With Aristotle, we have the imposition of the Aristotelian worldview. Aristóteles, tenemos la imposición de la cosmovisión aristotélica. You can see how the reformers, having been educated in that kind of a system, Podemos ver a los reformadores que habiendo sido educados en ese tipo de sistema, you know how forceful those systems are on the mind. uno sabe cuán fuertes son esos sistemas sobre la mente. And yet when they found Jesus Christ, they recognized that they needed to break free of those systems. Sin embargo, al encontrarse con Jesucristo, reconocieron la necesidad de liberarse de esos sistemas If they were to understand Christ in his fullness. si querían comprender en plenitud a Jesucristo. And so, yeah, good, thank you. Okay, so for the reformers, God revealed himself through the Bible Así que para los reformadores, Dios se revelaba a sí mismo por medio de la to the Biblia individual. al individuo, Because God had revealed himself, what was it possible for them to do? siendo que Dios se había revelado a sí mismo. ¿Qué fue lo que les permitió hacer a ellos? Possible for them to know God. Fue posible conocer a Dios. And not only to know God, because he had revealed himself in the nature of reality, Y no solo conocer a Dios porque se había revelado a sí mismo en la naturaleza de la realidad. it was possible for them to understand the natural world. También era posible comprender el mundo natural. Both the flower that was fresh and the one that was wilted. Tanto las flores que eran frescas como las marchitas. So, whereas for the early and medieval church, knowledge was imposed upon our mind, Entonces la iglesia primitiva, la medieval, el conocimiento se imponía sobre nuestra mente. for the Reformation, it was the Bible. Para la reforma, era la Gracias. Biblia, ¿qué? Sola. Sí, sola scriptura. Okay, the Bible alone La was the sola Biblia, foundation, solo la Biblia era el was the fundamento. lens through which the natural world is understood. Fue la lente por medio del cual se comprendía el mundo natural. Let me give you a few little illustrations. Vamos a darles unas cuantas Before I ilustraciones. had laser surgery on my eyes, I could hardly see anything. Antes de que me hicieran cirugía por rayo láser en If los I ojos, would- casi no veía. Take my glasses off, I would hardly know where I was at. Si me quitaba los lentes, pues ni siquiera sabía dónde andaba. But when I put them on, what was I able to do? Pero al ponérmelos, ¿qué fue lo que me pasó? I was able to see, Podía ver. right? Suppose it was midnight and there was no moon out and there were no lights on at the
university, what would it be like in this church? Supongamos que es medianoche, no hay luna y no hay luces en ninguna parte. ¿Cómo estaría aquí adentro? Suppose somebody brought you in for the first time and you'd never seen it. Could you make your way around? Y si alguien te trajera aquí por primera vez y nunca habías estado aquí adentro, ¿podrías What deambular happens por when you aquí? turn the light on? ¿Qué sucede cuando prendes la luz? Who is the light of the world? ¿Quién es la luz del mundo? Jesus is Jesucristo. the light Jesús of the es la world. luz del mundo. He came to illuminate Vino a not only our iluminar lives but the world so no that we solo can nuestras understand vidas, it. sino el mundo para comprenderlo. And so the Reformation then said that it is the Bible alone. Así que la Reforma nos dice que es solo la Biblia. And you can see that they didn't build the house on the rock and the sand. Y podemos ver que no It's construyeron built- la casa sobre la roca y la It's arena. built upon the rock alone. Okay. Está very construida good. sobre la roca sola. Very good. Now, I described this morning where I used to be. Esta mañana describí donde me había encontrado. Let me pass up. I'm getting too ahead of myself. Aquí me estoy Okay. adelantando un poquito. So for the Reformation, the Bible was the foundation, Para la Reforma, la Biblia fue el fundamento. and all human disciplines rested on that foundation. Y todas las disciplinas humanas descansaban sobre ese fundamento. Now, just to emphasize again, sola scriptura does not mean that we don't do psychology and sociology and history and Y quisiera enfatizar, archaeology. el decir solo escritura o solo la Biblia no significa que no podemos hacer algo de psicología, de arqueología y de todas las otras guías, But ¿verdad? it means that we start from a different worldview. Sin embargo, significa que iniciamos desde otra cosmovisión. We can see because we've put on the glasses of Scripture. Podemos ver porque nos ponemos los lentes de la escritura. We can see because the light of the world has shed light on each of our disciplines. Vemos porque la luz de este mundo arroja luz en cada una de nuestras disciplinas. Now, unfortunately, there's a period called Protestant scholasticism. Desafortunadamente existe un período llamado And it- escolasticismo protestante. It's amazing how quickly this happens in the Christian church. Y es interesante ver cuán rápidamente sucede en la iglesia cristiana. Immediately after the writers of Scripture in the 2nd, 3rd century, Justo después de las escrituras de las escrituras y después de los primeros 2 o 3 siglos, we started a period of apostasy. empezamos o iniciamos un periodo de apostasía. Immediately after the Reformation, Inmediatamente después de la Reforma, some scholars began to go back to the scholastic method. algunos eruditos regresaron al método escolástico. So, unfortunately, as a Protestant, I still could have used the scholastic method. It's just that I wouldn't have been true to my principles. Desafortunadamente, como protestante, pude haber utilizado el método escolástico, pero no hubiera sido fiel a mis And principios. so scholasticism came in even to the Protestant church as well as Así the que el Catholic church. escolasticismo también llegó a la iglesia protestante y no solo a la católica. At the time, I'll go through this part quickly. The time of the Counter-Reformation, El momento de la contrarreforma, after the Reformation, the Roman Catholics tried to revive themselves. después, en la reforma, después de eso, la iglesia católica quiso reformarse a sí mismo Scholastic theology, of course, was used in Roman Catholicism. y la teología escolástica se utilizaba en el It catolicismo was romano. now being used in Protestantism as well, at least Ahora, in some branches of Se Protestantism. utilizaba también en algunas de las ramas del protestantismo. And those systems went back to the system of Aristotle. Y esos sistemas regresaban al sistema de Aristóteles. And that actually began to create some controversy in the church. Y eso realmente comenzó a crear controversia en la iglesia. Because when modern science came along, modern science didn't agree in every respect with Aristotelianism. Porque cuando la ciencia moderna llegó, no concordaba en todo aspecto con el aristotelismo. For Greek philosophy and for Aristotelianism, Para la filosofía griega y el aristotelismo, bueno, como sea, matter is at a lower form of value. la materia
cobra una forma menor en su valor. and therefore matter goes down. Y por eso la materia Comes se to the rebaja, earth. llega a la tierra. The divine things, Las cosas divinas, you know, the stars and so on, las estrellas y otras, they go up. esas And se so that's elevan. why the stars are out there, and that's why the ground is here. Y es por eso que las estrellas están allá y la tierra está aquí. That's why you and I are here too. Y por eso es que tú y yo también estamos aquí. Okay? Now, the stars were perfect. Again, coming back to a similar argument, Las estrellas eran perfectas because they were circular. porque eran circulares. And a circle, of course, is eternal because it goes on and on and Y un on. círculo obviamente es eterno porque es un círculo. And so the orbits of the planets around the Earth, Así que las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra, they operated by the laws of whatever divine laws are. esas operaban de acuerdo a las leyes divinas, cuales fueran que And so sean. therefore they went around the planet in a circular motion. Y por eso giraban alrededor del planeta en forma circular. Well, that was a little bit difficult because it's not that they were ignorant back then. Y eso era un poquito difícil, no que hayan sido ignorantes en aquella They had época. the science that could tell them that it was elliptical rather than circular, Ellos no tenían la ciencia para decirles que era una elipsis y no un círculo, but it had to be circular because they were divine. pero tenía que ser circular porque eran divinas. And so you see how the contemporary worldview is imposing itself on the natural world and also on Scripture. Notamos nuevamente cómo es que la cosmovisión se impone sobre el mundo natural y también sobre las escrituras. Well, Galileo came along, Llegó Galileo, his telescope. su telescopio, He looked at the moon, and the moon isn't round. miró la luna, no es redonda, There are mountains on the moon, hay montañas en la luna, and so it's not divine. así que no es divina. And, you know, he looked at the sun, and there were sunspots on the sun. Y mira el It sol wasn't perfect. y hay algunas manchas del sol, And then no es perfecto. others came along and began to see that the planets were in elliptical order instead of in circular order. Otros también llegaron y empezaron a ver que había una rotación elíptica y no circular. Now, around the time of Aristotle, Más o menos en el tiempo de the Aristóteles, study of astronomy had indicated that they were in a circular order, el estudio de la astronomía había dicho que giraban en forma circular, and this was perfected in the 2nd century by Ptolemy. y esto fue perfeccionado en el segundo siglo por Ptolomeo, And the math is absolutely incredible. y las matemáticas es increíble. In order to get them circular, they had little small circles around the big circle Y instead para of que recognizing the elliptical nature. Para que sean circulares tuvieron que ser pequeños círculos alrededor de toda la órbita. Well, Kepler and Newton and so on and so forth discovered that that wasn't the case. Todos los astrónomos posteriores descubrieron que no era el caso. And so all of a sudden, Scripture is called in question because supposedly Scripture supported flat Earth and the circular nature of the planets. Entonces around the empezaron sun. a cuestionar la escrituras porque pensaban que la escritura apoyaban todos los hechos circulares. And so here we see what happens when you impose another philosophical system on Scripture. Y es aquí donde vemos lo que sucede cuando uno quiere imponer otro método filosófico sobre las escrituras. Now, a lot of people say, well, the problem with Galileo just simply shows that the Bible's wrong. Otras personas podrían decir, bueno, el problema con Galileo es que demuestra que la Biblia se equivoca. Well, actually, it's an illustration of the opposite. Realmente eso ilustra lo opuesto, lo contrario. The Bible had been so encased in the traditions of the day La Biblia había estado tan encajonada en las tradiciones del día that it was impossible to break out of that. que resultaba imposible salir de ese encajonamiento. And so when science changed, the Bible was brought into question. Cuando cambió la ciencia, empezaron a cuestionar la Biblia. Thought that's a good illustration because you will hear so often Eso es una buena ilustración porque uno escucha con tanta frecuencia that experience is a reason for not accepting the Bible as the authority.
que Yeah. las experiencias equivocadas, malas, son una razón por no aceptar la Biblia como la autoridad. Now, with the era of the Enlightenment, of course, En la época del uh, iluminismo, gracias, yeah, you know, the freedoms opened up by the Reformation, the freedoms. las libertades que fueron abiertas por la Reforma, You know, up to that time, we were subject to the natural world and what it imposed upon us, hasta ese momento habíamos sido sujetos al mundo natural y todo lo que nos imponía, and we were subject to the church. sujetos a la iglesia, You know, we were subject to the divine right of kings, sujetos a los derechos divinos de los reyes and so on and so forth. y así por el estilo. And the Reformation brought about the importance of the individual, La Reforma trajo la importancia del individuo, that we are individually responsible to God, que somos responsables como individuos ante Dios and that we can have a direct personal relationship with Him. y que podemos tener una relación personal con We Él. don't have to go through the sacraments and through the church in No order to have a tenemos que ir a relationship través de los with God. sacramentos y a través de la iglesia para tener una relación con That God Dios. speaks to us in His Word, and therefore we can know Him. Dios nos habla por medio de su palabra y así lo podemos conocer. Well, the Enlightenment took this one step further. El iluminismo llevó esto un paso más allá. Said not only are we free from this external world that imposes itself on us, Dice, no solo llegamos a ser libres de este mundo exterior que se impone sobre nosotros, not only are we free from the church, no solo nos liberamos de la iglesia, but we're also free from the Bible as the Word of God. sino que también nos liberamos de la Biblia como palabra de Dios. We have now grown up. Ahora, somos adultos. We don't need God our Father looking over our shoulder to tell us how to live or what to do. No necesitamos a Dios el Padre que esté fijándose a ver cómo es que vivimos y qué es lo que hacemos. We can decide that on our own. Podemos decidirlo por nuestra propia Whatever cuenta. morality is, Cualquier cosa que sea inmoral, we'll decide that. nosotros vamos a decidir si lo es o Whatever no. truth is, Lo que es verdad, we'll decide that. vamos a decidirlo. We don't need God guiding us No anymore. necesitamos a Dios que nos esté conduciendo. And so we have, for example, Francis Bacon. Y por eso mismo tenemos el ejemplo de Francis Bacon. Experience and experimentation was the La Only. experiencia y Okay. experimentación era el qué? legitimate method to arrive at knowledge of the natural world. El único método legítimo para alcanzar el conocimiento del mundo Okay, so the natural. scientific method is the only way you can learn truth about the natural world. El método científico es la única manera que podemos llegar a la verdad en el mundo natural. So the true basis of knowledge was the natural world and the information it provided through the human senses. La verdadera base del conocimiento era el único mundo natural y la información que proveía a través de los sentidos The humanos. spiritual and the natural realm operate totally independently by laws of their own. Los reinos, las leyes naturales y espirituales operaban bajo sus propias leyes independientes. And so this brought a separation between the spiritual world and the natural world. Esto produjo una separación del mundo espiritual y el natural. You want to study the spiritual world, that's fine, you're over in this corner. Si quieres estudiar el mundo espiritual, perdón, muy bien, estás aquí en este lado. If you're going to study the natural world, you're going to study it over here. Si quieres estudiar el mundo natural, bueno, ese lo vamos a ver en este otro lado. Now remember, Thomas Aquinas had attempted to synthesize them. Recordamos que Tomás Aquino trató de sintetizar And estos here with dos. Francis Bacon, they're just totally torn apart. Y aquí con Francis Bacon vemos que lo está separando totalmente. Now, when scholasticism began to be called into question, Cuando se empezó a cuestionar el escolasticismo, there began to be questions about whether or not there could be certain knowledge. llegó a cuestionarse si habría ciertos tipos de conocimientos. By the way, is that question new? ¿Es real esa pregunta? I mean, Cuestionamiento. the pre-Socratics, were postmoderns. Los posmodernos, The pre-Descartians were postmoderns. los So on and so pre-Descartes, la gente previa a Descartes eran posmodernos. Question comes up again and again and Y una again. y otra vez va surgiendo Can you el have mismo certain cuestionamiento. knowledge?
acerca del I would conocimiento. like to suggest that the postmoderns are right. You cannot have certain knowledge Y yo quisiera sugerir que los posmodernos están en lo correcto. No se puede tener ciertos conocimientos, unless a menos que God reveals himself. se lo revele Dios. And because he reveals himself, it's possible to have certain knowledge. Y siendo que Él se revela, entonces sí es posible tener ciertos tipos de conocimientos. Otherwise, we're simply in this philosophical system or this one or this one or this one and arguing philosophical systems with each De other. lo contrario, sería algo que esté en este sistema filosófico, en este y en este, y cada quien está alegando su propio sistema filosófico. Okay, well, Descartes decided he would solve that problem. Descartes decidió solucionar este problema. So he decided he would start doubting everything Él decidió dudar de todo, until he got to the place that he couldn't doubt anymore. hasta llegar al punto de no poder seguir teniendo dudas. He wanted a rock solid foundation for his philosophy. Él quería un fundamento sólido para su filosofía. And so he started doubting, do you exist? Y I'm not so entonces él sure. empezó a dudar, bueno, tú existes. Bueno, Maybe it's just a figment of my tal imagination. vez es una figura de mi imaginación. Does this exist? ¿Será Well, que eso existe? I don't know. No sé. Do I exist? ¿Será que yo existo? Well, I'm not so sure. Maybe No lo estoy seguro. it's just an imagination Puede ser que floating me out los- there in reality. Me lo estoy imaginando, algo flotando allá en la realidad. But there was one thing he couldn't doubt. Pero hay una cosa que no pudo dudar. He couldn't doubt that he was doubting. Él no podía dudar que estaba dudando. And so therefore we have, I think, therefore I am. I'm sure you've all heard that. Y él dice, bueno, pues yo pienso, por ende soy. I Creo que think, todos lo hemos escuchado esto, ¿verdad? therefore I am. Yo pienso, por eso soy. Now, I want you to notice that his method started with what? Quisiera notar que su método, ¿cómo empezó? ¿Con qué? Doubt. Con una duda. Yeah. Do you know how much of contemporary education starts with doubt? ¿Saben cuánta educación contemporánea comienza con la duda? Where did doubt start? ¿Dónde empezó la duda? Okay, it started with Lucifer in heaven, and then it's in the Garden of Eden. Empezó con Lucifer en el Okay, cielo, as- después con el jardín del Edén. As ¿Verdad? God really said. ¿A And poco so dijo Dios? Descartes' method of starting with doubt has impacted, it's part of the worldview of a large percentage of education. Entonces el método de Descartes de la duda metódica es parte del sistema educativo, puesto que se ha manifestado en la cosmovisión de muchas personas. Which causes us to question God's words. Lo cual nos provoca a cuestionar la palabra de Dios. And so the universe was understood mechanistically Así que el universo se comprende en forma mecanista, rather than being sustained by God. en lugar de ser sostenido por Dios. Luther's foundational certainty was his faith in God's revelation in the Bible. La certeza fundamental de Lutero fue su fe en la revelación de Dios For y en la Descartes, Biblia. foundational certainty was his faith in the procedural clarities of mathematical reasoning applied to the thinking self. Y para Descartes era su fe en la claridad del procedimiento del razonamiento matemático aplicado al yo pensante. So you see how we're making a move from the Bible in the time of the Reformation now to simply the clarities of procedural thinking. Y vemos cómo Takes its estamos place. transitando desde la Biblia a el pensamiento y la claridad de pensamiento. Now philosophy has moved on since then. Desde ese momento la filosofía ha progresado, ha But seguido. philosophy tends to hang on to certain things, and this is one thing that's been hung on to by philosophy and educational Y la philosophy. filosofía tiene la tendencia de aferrarse a algunas cosas y este es uno de los aspectos a los cual se ha aferrado la filosofía. It's interesting, by the way, we may want to find a way either to get this to them or get it on the web. In the book that I wrote, The Certainty of the Second Coming, En el libro que escribí, La certeza de la segunda venida, I deal with the power of doubt. tengo que abordar el poder de la duda. Doubt is extremely powerful. La duda es extremadamente And poderosa. also deal with the power of faith, and faith is extremely powerful as well. Y también abordo el tema del poder de la fe, que también es sumamente poderosa. Okay, so by his assertion of the essential dichotomy between thinking substance and the
extended substance, al afirmar la dicotomía esencial entre la sustancia pensante y la sustancia extendida. go ahead and just read the rest. Descartes ayudó a emancipar al mundo material de su larga asociación con las creencias religiosas, lo que liberó a la ciencia para desarrollar su análisis de este mundo en términos no contaminados por las cualidades espirituales o humanas y sin restricciones del dogma teológico. Tanto la mente humana como el mundo natural operaban de forma autónoma como nunca antes, separados de Dios el uno del otro. Así pues, la humanidad estaba libre no solo de los dictados del mundo natural, la tradición, la iglesia, el rey, sino también de las escrituras. And so now we stand autonomous, independent, as we never have before. Así que ahora somos autónomos, independientes como nunca antes. God, if He exists, Dios, en caso de que exista, we will decide that. nosotros lo vamos a decidir. If the Bible is His Word, Si la Biblia es su palabra, we will decide that. We Sí. will be in control of the process. será por decisión nuestra, estaremos al control del proceso. Resulting out of this, the mechanistic idea of the universe, that everything just kind of happens by laws of the universe, Saliendo de este aspecto mecánico del universo, that God really doesn't have a role anymore, y que siendo que Dios ya no tiene un papel, no desempeña un papel, was the concept of deism. de ahí surgió el concepto del deísmo. And deism has had a major impact on theology, El deísmo ha tenido un impacto mayor sobre la teología, as well as the sciences. así and so como de on. las ciencias. And basically it's saying, well, God might have come down and started something down here on this earth. Básicamente lo que dice es, bueno, Dios pudo haber llegado aquí, haber empezado algo aquí en la tierra. He set it in operation, He set it in motion. Él hizo que arrancara, But He's left for some other part of the universe now. pero en este momento está en otra parte del universo. He doesn't care what happens down here. Ya le dejó de importar lo que pasa aquí. He set it in motion and now it just keeps on going based upon its own steam. Lo puso en movimiento y deja que se desarrolle por su propia cuenta. And so, kind of summarizing the results of the era of the Enlightenment, Así que resumiendo, la era de la ilustración, nature and the source of knowledge of the natural world is to be determined by special revelation. la naturaleza y el possibility. origen del conocimiento del mundo natural no depende de una Oh. revelación especial, Is not to be, I'm sorry, determined by special revelation. no dependen de una revelación It's especial, discovered by some aspect of humanity or of the natural world around us. se descubre a través de algún aspecto de la humanidad o principalmente por la ciencia. Doubt was intricate to the process. La duda estaba enredada en el proceso. Faith, if it had any meaning at all, was founded upon and harmonious with the results of scientific process. La fe, si acaso tenía significado, todo estaba fundado sobre y hacía armonía con los resultados del proceso científico. And in general, there was a separation between the spiritual world and the physical world. Y en general había un cambio, una diferencia radical entre el mundo físico y el espiritual. The historian Bernard Cohen has put it, I think, very cogently. Bernardo Cohen, el historiador de ciencia, lo pone en forma muy interesante. Go ahead and read that. El mayor logro de la ciencia newtoniana debe ser la primera explicación completa del universo en principios mecánicos, un conjunto de axiomas y leyes de la gravedad universal aplicadas a la materia en todas las partes de la Tierra, así como en el cielo. ¿Quién, después de estudiar la contribución al pensamiento, podría negar que la ciencia pura ejemplifica este logro creativo del espíritu humano en su estado más alto? And then a little more. Vaya punto de vista tan exaltado de la ciencia. Qué punto de vista tan transformador dio Newton a toda la humanidad. En todos los aspectos, la opinión optimista de que la humanidad pudiera deducir el orden del mundo natural tuvo un efecto significante en otros ámbitos humanos. La ciencia se convirtió en el camino, la verdad y la vida.
Okay, now notice science had become the way, the truth, and the life is my words, not his. Y notamos que la ciencia se convierte en el camino, la verdad y la vida, son palabras mías y no de él. But doesn't he elevate science to the role of divinity? Pero ¿acaso no eleva él a la ciencia al papel o al nivel de divinidad? It's the all-controlling principle in our lives. Es el principio dominante de nuestras vidas. And freedom had now become absolute. Y la libertad era absoluta. Let's see, I'll leave that one for you to take a look at. It's interesting but complex. In the 19th century, I want to review a few theologies with you. The reason I'm doing this is to again show you another philosophical system. Del siglo XIX también vamos a repasar algunas otras filosofías y lo hago para que veamos diferentes sistemas filosóficos. So you can see how these philosophical systems affect our philosophy and theology and the way we view the world. Y vemos cómo es que esto afecta nuestras filosofías y nuestra cosmovisión, la forma de ver el mundo. Immanuel Kant, in Critique of Pure Reason, I'm sure you've met that someplace in the classroom. Immanuel Kant, con the critique, la Yes. crítica, ¿verdad? Y eso estoy seguro que lo vieron en alguna parte en las clases. Yeah, Kant is critiquing all of the old arguments for the existence of God. Kant criticaba todos los argumentos antiguos de la existencia de Dios. He's, critiquing the argument of Anselm, Está criticando el Anselmo, the argument from design, el argumento de Anselmo de diseño and so on and so forth. y así por el estilo. And he's saying we really cannot know things outside of ourselves. Él dice, no podemos realmente conocer las cosas que están externas a nosotros mismos. We can only know things within ourselves. Solamente podemos saber y conocer las cosas que están dentro de nosotros. Remember, before Kant, our mind was like the film at the end of the camera. Recordamos que antes de Kant, nuestra mente era como la película al otro lado del lente. Now, Kant came along and said, it's not the film at the end of the camera. Y llegó Kant y dice, mira, no es la película que está al otro lado del lente. The mind is the lens. La mente es el lente. But the problem of it is, Pero el problema de todo esto es, the lens can't get outside of itself to look at itself. el lente no se puede salir de sí mismo para verse a sí mismo. So it doesn't know whether it is making things in focus Así que el lente no sabe si está enfocando o sacando de foco, or whether it's making things out of focus. o dejándolo bien enfocado o fuera de You've seen foco. those pictures where a building just keeps on going up and up and up. Y uno ve alguna de esas fotos donde el edificio uno ve que va You creciendo y have a creciendo. lens that creates that distortion. Y uno ve, tiene un lente que puede crear este tipo de distorsión. So we can't know things in themselves as all the ancients said we could. Así que no podemos conocer las cosas por sí mismas, como decían los We can antiguos. only know things as we perceive them. Solamente conoceremos las cosas en la medida que las percibimos. But that didn't mean he was against arguments for the existence of God. Y eso no significa que estaba en contra de los argumentos de la esencia de He Dios. simply had different arguments. Él tenía otros argumentos. For example, he said, what is it to all that is common with us? Entonces dice, bueno, ¿qué es aquello que es común para todos nosotros? All of us have a feeling that there are moral imperatives upon our life. Todos tenemos el sentimiento de que hay imperativos morales en nuestras vidas. The things that we feel we cannot accomplish in this life, but we feel we must accomplish them. Cosas que sentimos que no podemos lograr en esta vida, pero tenemos que lograr. Well, certainly we wouldn't be created in such a way so as to have moral imperatives. Obviamente no seríamos creados para tener imperativos morales That we couldn't fulfill. que no pudiésemos cumplir. Therefore, there must be a life beyond in which we can fulfill these moral imperatives. Así que seguramente va a haber una vida en el más allá en la cual podremos cubrir o cumplir con estos imperativos. But there's another thing. Pero hay otra cosa. All of us have a drive for the supreme good. Todo esto va a ser para el bien supremo. Again, this is inherent in us.
Esto nuevamente es algo inherente en nosotros. It's not something where we look out of the cribs one day and say, I'm analyzing this and this and this, No es algo que miramos de repente y decimos, estoy analizando esto y esto y and esto. now I know I must be moral and I want to experience the supreme good. Y ahora tengo que ser moral y quiero experimentar el bien supremo. Rather, it's already part of our nature. Realmente es ya And parte de nuestra He naturaleza. says that the supreme good cannot be accomplished Él dice que el bien supremo no se puede lograr even if we live eternally. aunque vivamos en forma eterna, eternamente. You know, if you still have the difficulties that take place between humanity and problems with the earth and so on and so forth, Si you aren't going seguimos to live a happy teniendo life. los problemas que suceden en la humanidad, problemas en la tierra, pues seguiremos teniéndolo. So therefore, there must be a God in the universe Así que seguramente existe un Dios en el universo capable of creating such a state of affairs capaz de crear el estado de asuntos de la tierra, that de by la living humanidad, morally, we can achieve the supreme good in eternity. como que viviendo en forma moral podemos lograr el supremo, la suprema moralidad en la eternidad. Do you see how that argument differs from the others? ¿Ven cómo el argumento difiere de los demás? Instead of basing it upon the world outside of it, it's the world inside of En us. lugar de fundamentarlo en el mundo exterior, es el mundo interior. Schleiermacher came along and he says, well, you know, you're right, Kant, in going away from these things outside to the things inside. Entonces, Sorry, I'm not keeping up here. ok. Y vino Schleiermacher y él dice, bueno, está bien, Kant, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con eso. But he says, you're wrong in turning to our moral nature. Sin embargo, te equivocas al abordar nuestra naturaleza moral. Religion has to do with the world of feeling. La religión tiene que ver con el mundo del sentimiento. And what is it that we all feel in common? ¿Y qué es lo que todos sentimos en común? Now, again, we're trying to get down to that rock solid foundation. Nuevamente estamos tratando de llegar a ese fundamento sólido. Well, what we feel in common is that we are all absolutely dependent. Lo que sentimos todos en común es que todos dependemos. And how can you explain that feeling of absolute dependence? ¿Y cómo es que podemos explicar ese sentimiento de dependencia absoluta? Well, there must be a God upon whom we are absolutely dependent. Pues seguramente existe un Dios del cual todos dependamos. Now, he sorted through theology then, and anything that didn't relate to the feeling of absolute dependence was discarded. Entonces él empezó a mirar a través de teología y todo lo que no nos hacía sentir dependientes lo descartaba. Or at least reinterpreted. O por lo menos lo volvía a interpretar. So, for example, the Bible talks about the incarnation of Jesus Christ. Así que, por ejemplo, la Biblia habla de la encarnación de Jesucristo. Well, what does that have to do with the feeling of absolute dependence? Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con el And sentimiento de so dependencia? we do away with it. Así que bueno, no, entonces nos The descartamos. Bible talks about a literal visible second coming. Que la Biblia habla acerca de una segunda venida literal y visible. But what does that have to do with the feeling of absolute dependence? ¿Y qué tiene que ver eso con el sentimiento de dependencia absoluta? And so for Kant, it was our moral nature that shaped his theology. Entonces, para Kant fue nuestra naturaleza moral la que le dio forma a su teología. Notice it was not the moral nature as it came from Scripture, Notemos que no es la naturaleza moral que proviene de la Escritura, but as it came from his own interior being. sino aquella que fluía de su ser interno. For Schleiermacher, it was his feeling of absolute dependence. Y para Schleiermacher era su sentimiento de dependencia absoluta. For others, it's the structure of existence. Para otros es la estructura de la existencia. For others, it's structure of the mind. Para otros aún es la estructura de la And we mente. can go on and on and on, theological system after theological system, Y así and podemos seguir explorando los sistemas teológicos uno tras otro philosophical system after philosophical system, y los sistemas filosóficos uno tras otro, that finally becomes the foundation for theology and determines everything else in theology. y finalmente llega a ser el fundamento de la teología y también determina todo lo que tiene que ver con teología. And finally finds its way into other disciplines, Y finalmente penetra otras disciplinas. so that now, you know, when you sit down at a concert,
Y en este momento, cuando uno se sienta a un concierto, they're talking about the wonders of the human spirit. se habla acerca de las maravillas del espíritu humano, Not of God's spirit, but no the del human espíritu de spirit. Dios, sino del espíritu And humano. the human spirit accomplishes this, and the human spirit accomplishes El that. espíritu humano logra esto y logra lo otro. So it's a turn to worship of humanity instead of God. Así que llega a ser una adoración de la humanidad en vez de adorar a Dios. So for the contemporary period, Así que de los periodos contemporáneos, remember before the Reformation, if you want to know God, what do? antes de la Reforma, si querías conocer a Dios, ¿qué tenías que hacer? Look at the natural world. Ver el mundo natural, ¿verdad? For the Reformation, if you want to know God, what do? Para la Reforma, si querías conocer a Dios, ¿qué haces? Okay, great. Muy bien. For the contemporary period, if you want to know God, what do? Para el mundo contemporáneo, si quieres conocer a Dios, ¿qué haces? Look at ourselves, the world inside. Mirar el okay? interior, el mundo interno. So the theologian looks in a mirror Así que la persona contemporánea mira al espejo and he labels that God. y eso dice, ese es Dios. Yeah. Voy a hacer una paréntesis, pequeño testimonio para ver la importancia de lo que sigue. Cuando yo estudié los aspectos históricos, la historia universal, y me entusiasmé tanto con los nombres como Descartes, Emmanuel Kant, la Reforma, Contrarreforma, pero yo estudié a Kant, a Descartes, a ellos desde el aspecto filosófico. Cuando lo estudié y yo era un adolescente, para mí no tenía nada que ver con la religión, los filósofos, era filosofía. Y la iglesia era otra cosa para mí. Cuando llegué a estudiar teología y en la maestría me di cuenta de la tremenda influencia de estos filósofos sobre la teología, sobre la religión, y me asombré. Nunca lo hubiera pensado así cuando estaba estudiando en la adolescencia a la filosofía. Pero más me aterré cuando me di cuenta en el campo de la educación la tremenda influencia que han tenido estas filosofías en la educación, en la selección del currículum, en la selección de estrategias de enseñanza, en la elaboración de una cosmovisión. Y estos periodos de mi vida me han enseñado que nosotros estamos en un lugar de privilegio y de enorme responsabilidad. Porque muchas cosas que damos por sentados porque nos la enseñaron así, en realidad nos la enseñaron con una cosmovisión que no es bíblica. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer otra plataforma. Y ahora que vamos a entrar al modernismo, pues qué bueno, hay que ver la importancia de esto, ¿no? Es muy importante. Yo les quiero llamar la atención a mi testimonio. Muchas gracias. Es muy importante. And you've helped us understand how important it is. Es importante ver lo que significa esto. So just to summarize, for the early Christian and medieval world, as your concept of reality, Para el cristiano temprano, ¿verdad? Y el mundo medieval, el concepto de la realidad. for the Reformation, it's the Bible that guides your view of God and the natural world. Y para la Reforma fue la Biblia la que conducía al mundo natural. For the contemporary period, you look at yourself. Y para el periodo contemporáneo uno se ve a sí mismo. A friend of mine was just telling me how excited about a book he was reading in psychology. Un amigo me contaba cuán emocionado estaba con un libro de psicología que estaba leyendo. How psychology is rediscovering humankind's
moral nature. ¿Y cómo es que la psicología está redescubriendo la naturaleza moral de la humanidad? And so now that's a basis for teaching psychology. Esta es una base Now ahora. that sounds good, right? Es una base para enseñar la psicología. Suena Discovering our bien, moral ¿verdad? nature. But if it's doing it apart from the Word of God, it has no rudder. Pero si lo está haciendo aparte de la palabra de Dios, no tiene timón que lo guíe. And it really depends upon my concept of morality Y eso realmente depende de mi concepto de la moralidad rather than God's y concept. no el concepto de Dios. Okay, so our next illustration here La siguiente ilustración aquí tendríamos is going to give you an idea where I was at as I was describing this morning. nos da una idea de dónde me encontraba yo, según lo describí esta mañana. I thought I would start with archaeology and geology, Pensé empezar con la arqueología, la geología, anthropology, sociology, antropología, la sociología, theology, teología, psychology, psicología, history, philosophy, historia, filosofía, science, biology, ciencia, nature, biología y la naturaleza. and I would use all of these human disciplines Cada una de esas disciplinas and humanas build a rock solid foundation la estaba utilizando para fundamentar, so I would have a certain foundation upon which I could rest the Word of God. como para poder descansar la palabra de Dios en un fundamento seguro. And instead, it's really the other way around. It's Realmente- because God has revealed Himself. Mi visión estaba totalmente al revés. Debía fundamentarme todo en la forma en que Dios se ha revelado a sí mismo. But we have a foundation for our other human disciplines. Y con la revelación de Dios tenemos el fundamento para las demás disciplinas humanas. And how wonderful it would be if students leaving Montemorelos Maravilloso sería que los estudiantes que salgan de Montemorelos could leave with a strong biblical worldview lo hagan con una cosmovisión bíblica sólida and could be taught to think biblically y que se les enseñe a pensar bíblicamente rather than humanistically. y no en forma humanista. Now I want to go quickly through historical critical method again that impacts the way we think, impacts unfortunately our church. Y quisiera ver rápidamente la interpretación bíblica histórico-crítica que impacta la forma de pensar y nuestra iglesia también. The historical critical method also arose during the era of the Enlightenment. También esto surgió en la época del iluminismo, It was a means for determining what is true, que fue un medio para determinar lo que es verdad and particularly what is true in Scripture. y específicamente la verdad en la escritura. It was popularized by Trolich more or less at the end of the 1900s Y esto fue popularizado al finales del siglo XIX. and built upon by many other theologians. Y esto fue construido sobre eso los demás otros teólogos. Fue, pues, And Trolich. Yeah. Yeah. fue Trolich. Spurgeon was a good Yeah. evangelist, right? Okay, so what are some of the basic principles of historical critical method? ¿Cuáles son algunos de los principios básicos de este método histórico crítico? Okay, now the historical critical method, of course, changes like other methods do. Este método cambia, igual que otros métodos, This is where it started, pero aquí inició. and the first principle is criticism. Y el primer principio fue la crítica. Now, what does criticism mean? ¿Qué significa crítica? Is criticism a bad thing? ¿Es algo malo la I mean, you have crítica? literary critics, you have music critics, Tenemos críticos de la música, de la literatura, but a music critic, he's kind of in charge of that criticism, isn't he? el crítico de la música está encargado de la crítica. And so criticism means that the human mind is in charge. Así que la crítica significa que la mente humana está a cargo. Is there truth here? Well, I will make that determination. Bueno, ¿habrá algo de verdad aquí? Bueno, yo lo voy a determinar. Okay, analogy, Luego la analogía, there's a parallel between the present and the past. hay un paralelo entre el presente y el pasado. And if you want to understand the past, you must have an analogy in the present. Y si quieres comprender el pasado, tienes que tener una analogía en el presente. Now, have any of you been to a graveside recently? ¿Alguno de ustedes ha estado en una tumba, en un cementerio recientemente? I see a few. Yeah. Okay.
If any of you, what's the name of the paper in Monterrey? ¿Cuál es el nombre del periódico aquí en Monterrey? El Norte. Okay. Have any of you read in El Norte about a resurrection? ¿Alguno de ustedes ha leído en el norte acerca de la Did resurrección? any of you see a resurrection when you were at the seminary? Ahí, The cemetery? cuando estuviste en el cementerio, ¿viste alguna resurrección? Well, then there wasn't a resurrection 2,000 years ago either. Entonces, ¿cómo pudo haber hace 2000 años tampoco? And there isn't going to be a resurrection when Christ returns. Por lo mismo, tampoco va a haber cuando venga As a Jesucristo. matter of fact, Christ isn't returning. Es más, Jesucristo va a venir. Okay, so you have criticism. Así que tenemos la This is crítica, absolute authority, de la analogy, autoridad absoluta, la analogía correlation. y la correlación. Each thing is dependent upon the other. So if Cada uno this depende del otro. happens, Así it que si esto creates- pasa, makes this happen. If this happens, va a it ser que makes esto this pase, happen, y so on si and so esto, forth. y va a pasar lo otro. And so there's a natural. It's kind of like an accident on the freeway where this car hits this car, hits this car, hits this car. Es como un accidente en carambola en la carretera, donde un carro provoca al otro y al otro y al otro. But that's a closed system. Pero ese es un sistema cerrado. Nothing can enter into that closed system. No hay otra cosa que pueda penetrar ese sistema cerrado. And so the Bible talks about miracles. Así que la Biblia habla de milagros. Well, it's a closed system. Es un You can't- sistema you can't cerrado. have miracles. No puede haber un milagro. Now, contemporary critics have tended to say, okay, well, if God exists, Los críticos contemporáneos dicen, bueno, si Dios existe, you know, we can't totally isolate him from the world. Maybe he could have done some miracles. no podemos aislarlo totalmente del mundo. Tal vez hizo but algunos milagros, we're the ones that decide, pero and nosotros we're the vamos, ones that are in control. nosotros vamos a decidir y estamos en control. There are a number of methods that took place under the historical critical method. Hay algunos métodos que se llevaron a cabo en el sistema histórico crítico, Popularized more or less 100 years ago up to about the 80s. popularizados más o menos de hace 100 años hasta la década de los 80, Still having an influence, even though not quite as strong, on biblical studies today. que sigue teniendo cierta influencia, aunque no tan firme, en los estudios bíblicos hoy. I think it's useful for us to go through these. First of all, it shows how a contemporary worldview Y es has importante occurred. verlos ahora, sobre todo que muestra que un punto, una cosmovisión contemporánea, has created a contemporary method ha creado un método contemporáneo which is imposed on Scripture, que ha sido impuesto sobre la escritura, which, what did we notice before? que fue lo que notamos antes, It imposes the contemporary worldview on Scripture when that que happens. también impone la cosmovisión contemporánea sobre las escrituras. Okay, source criticism came along, popularized by Wellhausen in the end of the 1900s. Así que la crítica de las fuentes llegó entonces popularizado por And Wellhausen. Wellhausen said, you know, when you're reading the Old Testament, when you're reading the Pentateuch, Y dice él, cuando uno lee el Pentateuco, you aren't reading what Moses wrote. no estás leyendo lo que escribió Moisés. You're reading what came out of JEDP, different cultures and different documents from different periods of time. Realmente lo que lees es lo que surgió de la JEDP, lo que ha salido de diferentes documentos y de So you have épocas. the Yahwehs around the time of David, probably, Así que tenemos el Yahweh más o menos en la época de David. or at least the Davidic kingdom. Whether David ever existed, who knows? Quién sabe si realmente ha existido David, tal vez en el reino de los And levitas. then 100 years later, the Yahwehs, and 100 years later, the Deuteronomists and the priestly source, and so on. Y después, 100 años después, los de Deuteronomio y así por el estilo. And around the time of the exile, it's kind of like going to the newspaper and cutting out articles on the same subject. Y más o menos en el tiempo del exilio es como si uno acudiera al periódico y uno saca diferentes artículos del mismo tema. So this article's on this subject, we'll cut it out. Así que tenemos un artículo sobre este tema aquí, Same lo with vamos a this cortar. article, and we'll just paste the two together. Y vamos a agarrar este otro artículo, lo vamos a pegar los dos juntos, Another one, otro another one. y otro. So when you're reading Genesis 1 and 2, Cuando uno lee Génesis 1 y 2, por ejemplo, you aren't reading
a unified story. Realmente no estamos leyendo una historia unificada. These came from two different schools of thought, hundreds of years apart. Estas provinieron de diferentes escuelas de pensamiento And were- con centenares de años de diferencia. Were finally kind of willy-nilly put together. Y finalmente los pudieron unir así medio a la ligera. Well, form criticism came along and said, you guys in source criticism have done a great job, Así que la crítica de formas llegó y dice, bueno, ustedes hicieron buen trabajo, but you failed to recognize that each of those pieces of literature pero ustedes dejaron de reconocer que cada una de esas piezas de literatura actually came from a number of pieces of literature, some small Realmente- pericopes of realmente literature. provinieron de varias diferentes piezas de literatura. And these smaller pieces of literature finally made their way into the JDEP and so on, the larger unit of literature, and finally made its way into Scripture. Y cada uno de los subpartículas de literatura llegaron y formaron el conjunto más grande del JEDP y bueno, tenemos lo que ahora son las escrituras. And what is it that's responsible for creating this small unit of literature? ¿Y qué es responsable por crear esta unidad más pequeña en literatura? It's the life setting. Life setting. Es el setting de la vida. Sitzenleben. ¿Ok? Okay? Sitzenleben. So the religious setting, political setting, economic setting, psychological, el setting, sociological. o sea, el mundo literario, político, social y todo lo demás. All of these came together and created this Todas piece of estas se literature. unieron para poder crear este trozo de literatura. And so again, when you're reading scripture, you're reading these small pieces of literature. Así que nuevamente cuando uno lee las escrituras está realmente viendo los diferentes aspectos de literatura más pequeñas. Now, tradition criticism came along and said, you guys in source and form, you've done a good job, but you've failed to recognize that these small units of literature have been passed on from generation to Y generation. viene la crítica a la tradición y dice, bueno, todos han hecho buen trabajo, pero no han reconocido que toda esta información se pasa de generación en generación, Both in oral and in written form. en forma tanto oral como escrita. And finally, they made it to the form that we have today. Y finalmente llegó a asumir la forma que tiene hoy día. So starting on the left, you had a small little culture there, Aquí a mano izquierda tenemos una pequeña cultura. told stories about around the campfire about snakes and donkeys that talk. Entonces hablaron acerca de algunas historias en el campamento, acerca de culebras y burros que hablaban. And they had a hero too. Y también tenían un héroe. And then the same with each of the next. And at some point, those cultures merged. Y en algún momento todas estas culturas fueron uniéndose, And their unificándose. traditions merged. Y también las tradiciones se And unificaron. finally, all of the traditions merged. Y finalmente todas las tradiciones se unen. And now you have the story of Abraham. Y tenemos la historia de Abraham. You know, the result of all these different traditions, of all these. Como different teachings. resultado de todas estas tradiciones y de todas estas historias que se van Now pasando. notice, these are not my words. These are Y- from a form critic. Notemos que estas no son palabras mías, sino de un crítico de forma. Tradition criticism assumes that the whole community, La crítica de tradición asume que la comunidad entera, in all expressions of its existence, en todas las expresiones de su existencia, participated in giving shape to the tradition participaron en darle forma a la tradición and in handing it on generation to generation. y al pasarla de generación en generación. Okay, so what does the Bible say about how it came about? ¿Qué dice la Biblia de que cómo es que sucedió? Not by No por the will of man, la voluntad del hombre, but by the will of sino God. por la voluntad de Dios. Okay, these systems say that Scripture is the result of the life setting. Estas tradiciones dicen, ¿verdad?, que la escritura es el resultado de las condiciones y las situaciones de la vida. In fact, if Scripture were being written today, we would be part of it just because we're part of this community. Es más, si se estuvieran escribiendo las escrituras, formaríamos parte de ellas solamente por vivir en esta comunidad. Let me give you an illustration. I'm going over some of these things because they're live illustrations. Y voy a dar una pequeña ilustración y la estamos repasando porque son ilustraciones vivas. Okay, this is an Adventist theologian Este es un teólogo writing adventista on Isaiah 11. que escribe sobre Isaías 11. Isaiah 11 is a messianic prophet, Y el Isaías 11 es la profecía But- mesiánica. prophecy. The paper starts out,
What is prophecy? El artículo inicia diciendo qué es profecía. A prophecy doesn't foresee the future. La profecía no predice el futuro, It only speaks to the present. solamente aborda el presente. And so, you can't talk anything about the future. We're just simply talking to the people of the present. Así que no podemos hablar acerca del futuro, estamos abordando a las personas en el presente. Well, how did the idea of the Messiah arise within Israel? ¿Cómo es que surgió la idea del Mesías en Israel? Notice, how did it arise? Not how was it revealed. Noten, ¿cómo es que surgió? No cómo fue revelado. How did it arise? ¿Cómo Well, surgió? there were some good kings in Israel. Hubo algunos buenos reyes And there were buenos en some Israel bad kings. y también algunos So reyes malos. literature began to develop about what would a good king be like. Entonces la literatura empezó a desarrollar acerca de cómo se vería un buen rey. And there were some good prophets and some bad prophets. Hubo algunos profetas buenos y otros malos. And literature began to develop about them. Y la literatura se desarrolló acerca de ellos And some también. good priests and bad priests. Buenos sacerdotes y otros malos. Same thing happened. Y lo mismo pasó. I'm quoting now. Estoy citando lo que dice el caballero. Some place in the history of Israel, En algún lugar en la historia de Israel, we don't know when, no sabemos cuándo, these three traditions merged: estas tres tradiciones se unen. priest, prophet, and king. El sacerdote, el profeta y el rey. And so now each generation is looking forward to this priest, prophet, and king. Así que ahora de todas las generaciones empiezan a anticipar la llegada de este sacerdote, profeta y rey. And each generation is disappointed because the next king is not this ideal king. Y cada generación se decepciona porque el siguiente rey no era el rey ideal, He's not the Messiah. no era el Mesías. Now, the genius of Isaiah, El genio de Isaías, again I'm quoting, Y nuevamente no, estoy the citando. inspiration of Isaiah. First of all, he says Ah. genius, then he says Ok. inspiration. Primero dice el genio de Isaías y después dice la inspiración de Isaías. Is that he recognized that the Messiah would not be the next king, Él reconoció que el Mesías no sería el siguiente rey, but an eschatological king. sino que un rey escatológico. So now the wonderful message that our evangelists can preach is that there was going to be an eschatological king, not of man's making, but of God's making. Y el mensaje maravilloso que pueden predicar ahora es que habría un rey escatológico y no un rey natural. I don't know, do your students here, when they go out and do evangelism, is that the kind of message they have? Cuando salen los alumnos a hacer evangelismo, ese es el mensaje Nothing que about llevamos. Jesus Christ, Cuando hablamos acerca de Jesucristo, just simply there will be an eschatological king. habrá un rey escatológico. ¿Es eso lo que decimos? By the way, I meant to tell a little story Dicho sea de paso, quería decir una historia, when contar I una was in historia. form criticism. Cuando When- estaba en la When I was at crítica de forma, Catholic University, al estar en la Universidad Católica, I wrote a 200-page paper on the history of form criticism. escribí una disertación de 200 And the páginas reason I de did la it, I crítica wanted de to make sure forma. I understood the method. Y la razón es porque quería saber que estaba comprendiendo el método. And then I gave my own thoughts about the method at the end of the paper. Y di mis propias ideas al final del escrito. And so one day, after I got my grade, fortunately, Y después de que me dieron la calificación, afortunadamente, professor and I passed on the sidewalk, and he said, "Say, Ed, I've been meaning to tell you. el profesor y yo nos vemos en la banqueta y me dice, hey, ven, quiero hablar I contigo. need to talk to you about your naive conception of Scripture." Quiero hablarte acerca de tu concepción ingenua de la escritura. So I said, "Okay, let's set up a time." Y dije, está bien, So, vamos a ver el tiempo. ¿cuándo? I decided, back then, as I've said, I was very bashful, but this time I decided I would take the initiative. Dice, bueno, en aquel tiempo yo era bastante tímido, pero ahora dije, voy a tomar la iniciativa. So I sat down and I said, "Suppose this is your concept of Scripture. Y me senté y dije, bueno, supongamos que este es su concepto de la escritura. God revealed himself to the prophet, Dios se reveló a sí mismo al profeta, who himself lived in particular life setting and language and so on and so forth, el que vivió en una época de la vida y el lenguaje y todo lo demás, but who nonetheless was guided in such a way that God's word got through to his people."
y fue conducido de tal manera como para que la palabra de Dios llegó a su pueblo. Now, this professor was a very relaxed professor. Este profesor era una persona muy I'd relajada. never seen him excited about anything. Nunca lo había visto emocionado por ninguna cosa. With that, he sat up straight in his chair and he said, Ed, that's it. Con eso él se sentó rápido en la silla. ¡Ey, That's eso es! exactly it. Eso es exactamente. Well, I was thinking, man, I'm glad it's it, but Y dice, "Ay, qué what bueno did I say was it? Qué bueno que So I lo que said, dije "What do eso you es". mean? Y le dije, ¿qué He significa eso? said, ¿Qué? that's exactly the way Scripture sees itself. Es así como la escritura se ve a sí It misma. sees itself as a special piece of literature. Se ve a sí misma como una literatura muy especial. So then I said, okay. I thought, great, this is great. We're working together here. Dije, mira, estamos trabajando Okay, juntos, so ¿verdad? if that's the way Scripture sees itself, Y si dije, and bueno, you si accept así what es the como Bible says se about ve a sí itself, mismo, cuando aceptas lo que dice la Biblia de sí misma, can you use the form critical method to study Scripture? puedes utilizar el método de crítica crítica He de said, forma no. para estudiarla. No, dice. Form criticism was not developed to study a piece of literature like Scripture claims to be. La crítica de forma no fue desarrollado para estudiar la literatura como lo dice de sí mismo la escritura. Form criticism was developed by the Grimm brothers studying German folk literature. Esto fue desarrollado por la literatura folclórica alemana And it simply doesn't fit what Scripture claims about itself. y no encaja en lo que dice la escritura acerca de sí misma. Well, you can imagine my next question was, well, then why do you use the form critical method? Entonces mi pregunta siguiente es, bueno, entonces ¿para qué usamos el método de la crítica de forma? He said, well, you can't use what an ancient national document has to say about itself. No puedes utilizar lo que tiene un documento antiguo nacional You have- que él dice acerca de sí mismo. You have to make that decision based on modern contemporary principles. Tienes que tomar esa decisión basado en los principios contemporáneos modernos. And then he went on to describe all these wonderful studies that are taking place in psychology and sociology and, Y luego siguió and history describiendo and so todos on los and so estudios forth, maravillosos and how what a beautiful religion is going to be built out of all these systems in the future. que habla acerca de la psicología y los demás ciencias, ¿verdad? Y cuán hermosa sería la religión que podría surgir de todo esto. Redaction criticism says, well, you guys in source form and tradition criticism have done a good job, Dice la crítica de redacción, todas las otras críticas han hecho buen trabajo, but you fail to recognize that the final author or the final authors or the final school of thought pero ustedes no han reconocido que el autor final o los autores finales, were themselves operating within a life setting cada uno de ellos operaban dentro de una condición de vida, and that life setting determined how they collected the materials, what materials they collected, how they edited it, y esa condición determinaba cuáles eran los argumentos que recogían, cómo recopilaban la información, cómo lo editaban. So, for example, you no longer talk about about Matthew, the book of Matthew. Así que ya no hablamos del libro de Mateo, por ejemplo. You talk about the Matthean community Uno habla acerca de la comunidad de Mateo, that gradually, after Matthew was gone, they remembered all the traditions that he had passed on. que gradualmente, después que Mateo ya dejó de existir, fueron recopilando todas las tradiciones de Mateo. And at first, when Jesus died, there were sayings that Jesus had made Y al that, principio, cuando Jesucristo murió, habían algunos dichos de él, that applied to situations in the church. pero aplicados a algunas situaciones de la But then iglesia. they would meet new situations which hadn't been met by Jesus. Pero entonces enfrentaban situaciones nuevas que Jesucristo no había enfrentado. No problem, you create a tradition No había problema, vamos a crear una tradición and pass it on from generation to generation. y lo podemos pasar de generación en generación. It gets molded to meet each new generation Y cada uno se amolda para poder and enfrentar cada finally una de las finds generaciones itself in the Bible. y finalmente queda encajada dentro de las escrituras. So we see again, Así que nuevamente vemos, remember with Origen, we started with right, okay, going back before him, started with the contemporary culture, imposed the method of that culture on Scripture. y Same recordamos with- entonces con Orígenes, es el método que él utilizó y lo que después fue el asunto contemporáneo de él.
Same with Thomas Aquinas. Y lo mismo con Aquinas, Same with the scholastics. con los escolásticos, Same with Kant and Schleiermacher, et cetera, et cetera, et y cetera. lo mismo con Kant y con Schleiermacher y cada uno de los demás. And so here we start with a method which came out of the era of enlightenment Y aquí tenemos un método que surgió de la época de la and is iluminismo, imposed upon Scripture, y se está siendo impuesta sobre la Escritura. and now we can make Scripture say whatever we need it to say. Y ahora podemos hacer que la Escritura diga lo que queremos que diga. So now we have reader response theory. The theories, Dick Davidson says he's got a collection of 45 different methods. Y aquí tenemos They keep- entonces they keep on changing. la teoría de la respuesta del lector. But reader response theory basically says each of us decide for ourselves Y esta teoría dice que en esencia cada quien tiene que decidir what por sí the mismo Bible says. lo que dice la Biblia. My son was just reading a few articles from one of our schools, Mi hijo estaba leyendo unos artículos de una de nuestras and escuelas it was talking about how the Bible came through these traditions that we were looking at here, y hablaba acerca de cómo es que la Biblia surgió de tantas tradiciones de las cuales how it hablamos, was a living document and reinterpreted in every single generation. cómo es que fue un documento vivo y se reinterpretaba en cada generación. And now we're actually part of the process of creating the Bible. Y ahora formamos parte del proceso de la creación de la Biblia. And any given passage can mean 1,000 different things. If you Y have cualquier 1,000 pasaje puede different significar people 1000 in diferentes the room. cosas. And so again, the Bible is no longer the authority, it's basically the authority that we give it. Y la Biblia entonces deja de ser la autoridad y se convierte en la autoridad que nosotros le damos. A lecture that I recently attended on miracles. Hace un tiempo asistí a un tema sobre milagros. Afterwards, somebody said, well, okay, so how do you know if it's a miracle? Entonces alguien después preguntó, ¿cómo sabes que es milagro? The answer, well, what would you like? Y la respuesta fue, bueno, ¿qué es lo que te You know? gusta? So if Jesus Christ rose from the dead and you want it to be a miracle, it's a Si miracle. Jesucristo surgió, o sea, se levantó de los muertos y quieres que sea milagro, pues es un milagro. If you don't want it to be a miracle, it's not a miracle. Si no quieres que sea milagro, pues no es. You know? Whatever you want. Lo que tú gustes. And so Ellen White says, Así que Elena de White dice, go ahead and read the next two. dice sobre la alta crítica, las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. You know, Moss. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. So what do these methods do to the Bible? ¿Qué es lo que hacen estos métodos en la Biblia entonces? Destroy faith, Destruyen la fe rob it of its power. y lo roba de su poder. Notice the work of higher criticism in dissecting, conjecturing, and reconstructing. Notamos cómo es que disectan la crítica alta y they dissect in the what? Dissecting, Ajá. let's see, conjecturing Y and la reconstructing. conjetura y So reconstruye. if you can move back to the tradition critical. One back. Yeah, thank you. Okay. So now, this is technical language that's used by the historical critics itself. Eso es el lenguaje técnico que se utiliza por los históricos, críticos históricos. Tradition criticism didn't exist
Ellen White's age, but the principles existed. La, And I would la just want to crítica de see, tradición no existía en aquel tiempo, pero los principios I sí. want you to see how accurate Ellen White is in describing these methods. Y quiero mostrarles cuán acertada fue Ellen White al describir estos At métodos. the bottom there, we have the unit of literature. En la parte de abajo tenemos la unidad de la literatura, We dissect it out. hacemos una disección, We conjecture the life setting conjeturamos sobre el asunto de la vida, for each of those units of literature, sobre las condiciones en cada una de las unidades de and literatura, then we reconstruct it la reconstruimos based on our dissection and conjecture. basados en nuestra disección y nuestra conjetura. And so again, we're bringing Scripture into our control Nuevamente, estamos trayendo las escrituras a nuestro propio control, rather than allowing Scripture to have its control over our lives. en lugar de permitir que la escritura controle I nuestras went vidas. through these systems not only because they're illustrative of what happens when we start with an external method, Estoy repasando estos sistemas no solamente porque son importantes para ver lo que va a pasar en el futuro, but it's also important for Montemorelos to have some borders. sin embargo, también es importante que Montemorelos tenga sus limitantes, Because there are those that would like to bring these methods to Montemorelos, porque hay if you're open quienes to them. quisiera traer estos métodos a Montemorelos. So, well, let's see if we have some questions that you would like to ask. Vamos a ver si hay alguna pregunta que quisieran hacer. By the way, tomorrow De- I'm serious about having a discussion. Y dicho sea de paso, mañana estoy pensando seriamente en tener una discusión. So those of you with your binoculars, just beware. Así que aquellos que traen sus miralejos estén The A alertas. seats are definitely going to be here. Estos asientos van a estar And we definitivamente can aquí. carry on a discussion with each other a lot easier when we're Podem- closer together. Podemos tener una discusión con mucho más facilidad But- si estamos más cerca. So you can start thinking about it. Así que pueden empezar a pensar en What I ello. would like to do tomorrow, Lo que quisiera hacer mañana, I want us to construct a biblical worldview. quisiera que construyéramos una Start cosmovisión thinking, bíblica what are key elements in a biblical worldview? y ver cuáles son los elementos claves de una cosmovisión bíblica. We're going to have somebody on the computer, and as we make suggestions, they will put it on the screen for us. Vamos a tener a alguien en So la we computadora y en can la begin medida to que hacemos see what are las... the elements of a biblical worldview that impact our understanding of the world, our understanding of our lives, Alguien va a estar escribiendo cuáles son nuestros conceptos de estos principios bíblicos que impactan nuestras vidas and most importantly, the lives of our students. y sobre todo las And vidas their de nuestros future life. estudiantes. So I think there was a question over here. Gracias, doctor. Una pregunta. En vista de que nuestra fe debe ser basada, como usted lo dijo, en el principio de solamente la Biblia, ¿cuál de las versiones de la Biblia usted sugeriría que tuviéramos los adventistas del séptimo día, dado que la Biblia misma ha sido influenciada por estas filosofías como la de Westcott y Hort? Esto es importante porque nuestro presidente dijo aquí mismo en esta plataforma que debíamos de alejarnos, mejor dicho, del texto crítico y estudiar más los libros de Daniel y Apocalipsis. Okay, well, that's a good question. Muy buena pregunta. Actually, you've got some great professors here that could answer that question Aquí tenemos excelentes maestros que pueden contestar esas better than I preguntas. could. Y mejor de lo que yo pudiera hacerlo. One principle is to find a Bible for your study Bible. There's several different reasons for reading the Bible. Uno sería encontrar una Biblia y hay varias razones por las cuales estudiamos la Biblia. A study Bible would be one where you're trying to get an exact understanding of a passage. Una Biblia de estudio es una en la que vamos a tratar de buscar una comprensión exacta de un pasaje To apply to your text room, your classroom or whatever. para poder aplicar en nuestro salón de clase y There's cualquier also otra a parte. devotional reading También of existe Scripture. la lectura devocional de las Escrituras. Now it's important that be an accurate one, but it can be a free-flowing.
one Es as well. importante que sea algo muy certero, pero puede ser algo un poquito más libre. And so choose a Bible, and I wouldn't be able to tell you in Spanish. Y which escojan Bible una that Biblia, is, yo no les podría decir exactamente una versión en castellano, that intends to be literal to the text. And there are Bibles that intend pero to una do that. Biblia que cuya intención sea de una especie más literal del texto. But also don't rely on just one translation. Pero también mi sugerencia sería no confiar, no depender exclusivamente en una versión. You know, Ellen White says, she's not talking about translations, she's talking about errors in the Bible. Elena de White habla, y no de traducciones, sino de errores en la Biblia. And she says, yes, in the process of transmission, Sí, dice, en el proceso de transmisión some people intentionally change the text. hay personas que intencionalmente han cambiado el texto. And she says, if you take the Bible as a whole, Sin embargo, dice, si tomas la Biblia como una unidad, como un todo, you need not err. no necesitas caer en error. But for the real specifics, I would suggest that you get together with your professors here and Sin embargo, para ver algo un poquito más específico, júntense con sus maestros aquí de good teología conversations with them y on discutan sobre translations. las traducciones de la Biblia. Good question. Thank you. Buena pregunta. You have another question over here, thank you. El mundo en el que vivimos, especialmente en lo académico, cuando tenemos conversaciones con otros profesionales que no son de aquí, sino que no tienen la misma cosmovisión que nosotros, la conversación siempre tiende a irse al humanismo, es casi seguro. Nosotros, al tener una cosmovisión cristiana, podemos tener una cosmovisión bíblica, podemos, si no sabemos manejarlo, al hablar con este tipo de personas podemos crear barreras en las que nos podrían impedir compartir lo que nosotros sabemos. ¿Qué consejo nos podría dar para aproximarnos a este tipo de pensamientos sin que sea nuestra manera de pensar, pero que podamos, no quiero decir conciliar, porque tampoco se trata de eso, pero sí no crear la barrera para poder compartir las ideas? Okay, another good question. Muy buena Again, pregunta. some of these questions, I'm not sure I have all the answers. I Y think nuevamente no estoy seguro de tener la respuesta a todas estas preguntas o a alguna de estas preguntas. the experience in this room could certainly help. La experiencia colectiva de este salón ahorita podría ayudarnos. When I was at Catholic University, they knew I had a different worldview. Cuando estuve en la Universidad Católica, ellos sabían que yo tenía otra I cosmovisión. even outlined that before I went to the school. Eso se los di hice un bosquejo de eso antes de llegar a la escuela. And fortunately, they had respect for that. Afortunadamente- which I understand is not always the case. Lo respetaban y yo entiendo que eso no siempre es el But mismo caso. I was a curiosity piece. Yo era Curiosity piece. que yo tenía mucha curiosidad. And if you're too hard on a curiosity piece, you destroy it. Y si uno es muy áspero con la pieza de curiosidad, uno la puede destruir. So we had some good discussions. Así que tuvimos varias discusiones buenas. Fortunately, they didn't know the Bible very well. Afortunadamente no conocían bien la Biblia. So they would ask a question, and then I would start giving them an answer, and obviously they were ready for another question because they didn't want to get caught. Entonces, y obviamente cuando me hacían una pregunta, yo estaba dando la respuesta, ellos querían hacer otra pregunta porque no sabían de lo que estaba But hablando. let me give you just a few illustrations. Again, I'm not trying to say I'm the final answer on this. Y nuevamente voy a dar algunas ilustraciones, no es la respuesta final. Some friends of mine are in geology. Tengo algunos amigos que están en el área de geología. That's an area where you're going to be about as far apart as you can get in any area. Esa es un área que uno va a estar lo más alejado posible que cualquier otra área. But nonetheless, they have some great relationships Sin- with secular scientists. Sin embargo, ellos tienen buenas relaciones con los científicos seculares. These fellows are the best in their field. Son los mejores en su área. One of them, 5 years in a row, has given the presentation Uno de ellos, durante los últimos 5 años, uno tras otro, ha dado la presentación
at the Geology of America Society meetings. En las reuniones de la Sociedad de Geología And he's given Norteamericana. this presentation at their request, not at his own. Y él ha dado una presentación a petición de ellos, no a petición suya, The latest methods in geology. los últimos métodos en geología. And his methods are so far ahead of theirs that they just sit there with their mouths open. Y sus métodos están pero tan por delante de los propios que ellos simplemente están boquiabiertos. So I suppose that's one thing, be at the top of our field. Así que me imagino que eso es una forma, Let ser, them see, ir a la vanguardia de la rama, let them see how our worldview is actually beneficial. permitirles ver cómo es que nuestra cosmovisión es beneficiosa para ellos. Another friend of mine who did a lot of study in the Grand Canyon, Otro amigo mío que hizo muchos estudios en el Gran Cañón del Colorado, he was mixing with a group of his friends there one day, en una ocasión compartía con algunos amigos and they said, "Why is it that you're always seeing things that we don't see?" y le preguntaron, ¿cómo es que tú cada vez miras cosas que nosotros no percibimos? They're studying the same thing, Estudiamos lo mismo. and some of them have been there even longer than he had, Algunos de ellos han estudiado más tiempo que él. but yet he comes and he sees things that they don't see. Sin embargo, él logra observar cosas que ellos no logran mirar. Once he shows it to them, they agree that it's there. Y en la medida que él le muestra y le señala dónde están, pues sí, They ahí aren't está. in disagreement over what they're seeing. Así que no hay una discusión sobre lo que están viendo. No, that's a chance for him to say, my worldview gives me an advantage. Es la oportunidad que él tiene para decir, mira, mi doing my cosmovisión me da una ventaja. But I agree, I don't think we should just splash it in their face, cold water or something like that. Y estoy seguro, We need ¿verdad? to Que be no colleagues vale with la them. pena echárselo en la cara como agua fría, ¿verdad? O sea, ese no es el objetivo. We need to respect who they are and what they're trying to do. Debemos respetar quiénes And maybe son y lo even que that están tratando de respect hacer. will bring us some fellowship as Y well. con respeto poder tener But ese I- compañerismo con ellos. I'm glad to see you, anxious to share. Y me da gusto with ver others que outside tienes the el church. deseo de compartir con los demás. I wanted to come back to something from this morning. Quisiera regresar a algo de esta mañana. Let's turn to Romans 1. Busquemos en la Biblia, Romanos 1. Romans 1, and you probably have guessed where I'm going, Romanos 1, y tal vez saben más o menos hacia dónde voy. verses 18 through 20, Versículos 18 al Kind 20, of this- 21. subject we had from Psalm 22 today, the heavens declare the glory of God. Y tal Okay. vez tiene que ver con lo que vimos en los cielos proclaman la gloria de Dios. What can we know from the natural world? What can we know about God from the natural world? ¿Qué podemos saber acerca de Dios del mundo natural? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress, notice what they do, they suppress the truth and unrighteousness. Romans 1, 21. Verse 18 there, 21:18. Romanos 21, 18. 1, 1:18. Yeah, 1:18, sorry. Okay. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta y con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Okay, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, Pues lo invisible de Dios puedes llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho, being understood by the things that are made, si se reflexiona en lo que ha hecho, sí. Go ahead. even his eternal power and Godhead, En efecto, desde el mundo que fue creado, claramente he podido ver lo que Él es Dios y su poder nunca tendrá fin. so that they are without excuse. Y así, por eso los malvados no tienen disculpa. Okay, so what is revealed through the natural world?
¿Qué es lo Yes. que se revela? After, okay. What is revealed in the natural world? ¿Qué se revela del mundo natural? His eternal power Su and poder his eterno Godhead. y su deidad. And the wrath of God is revealed against them. Y la ira de Dios se revela en contra de ellos. Now, you know, natural theology is important to Roman Catholic theology, as we pointed out here. La This- teología natural es importante para la teología romana, This would be católica a key romana. text for Roman Catholic theology Este sería un texto clave para la teología católica romana, because it's talking about what may be known of God. porque habla acerca de lo que puede ser conocido de Dios. And so if you're dealing with natural theology, you start with Romans 1:18 Así que para la teología natural uno puede empezar en Romanos 1:18 and read on a few verses. y seguir leyendo algunos versículos. If you're dealing with righteousness by faith, Si uno está abordando el tema de justificación por la fe, then you read Romans 1:16 and 17. entonces puedes leer Romanos 1:16 y 17. Now, what is one of the basic principles of interpretation? ¿Cuál es uno de los principios básicos de interpretación? Come on, you exegetes. You read it in its context, right? No, leerlo Okay. dentro del contexto. Okay. For I am not ashamed of the gospel of Christ, Porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, for it is the power of God unto salvation porque es poder de Dios para la salvación, for everyone who believes, para todos los que creen, for the Jew first and also for the Greek. los judíos en primer lugar y también para los griegos, For in it what is revealed? por lo que en ello se ha revelado. The righteousness. La justificación. Righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Se ha revelado la justicia de Dios y como está escrito, los justos por la fe vivirán. So what does the gospel reveal? ¿Qué es lo que revela el evangelio? Yes, the righteousness of God, La the justicia de power Dios. of God unto salvation. El poder de Dios y la salvación. What does the natural world reveal? ¿Y qué es lo que revela el mundo natural? Reveals his eternity, his divine power. Su eternidad, His su wrath. poder divino y también la ira. Now, which would you prefer to know? ¿Cuál quisieran conocer? And do you think you can start just with his eternity and divine power and wrath Si uno cree que puede solamente empezar con la eternidad y con la ira y con el poder divino and use that as a foundation for theology? y utilizarlo como el fundamento de la teología. Now, people say, well, then how about the heathen? Y la gente dice, bueno, ¿y qué en cuanto a los paganos? The Bible talks about the heathen being saved. Ellen White talks about the heathen being saved. La Biblia habla acerca de los paganos que son salvos y también Elena de White habla acerca de paganos que van a ser salvos. This text is not talking about the salvation of the heathen. Este texto no habla de la salvación de los There paganos. are other texts that you go to if you want to talk about the salvation of the heathen. Si uno quiere hablar de eso, hay que acudir a otros textos. And when Paul talks about it, he talks about the heathen worshiping God how? Y cuando Pablo habla acerca de esto, él habla acerca de los paganos que adoran a Dios. ¿De qué manera? Yeah, just intellectually. En forma They're intelectual. worshiping God ignorantly. Sino adorar también junto con eso, adorar a Dios en forma Now, ignorante. is ignorance the basis of a theology? ¿Será que la ignorancia es la base de una teología? I hope not at Montemorelos. Espero que no aquí en Which I'm sure Montemorelos, it's not. porque estoy seguro que no. Okay. Yes. Esta mañana y esta tarde usted ha hablado de la aproximación a la escritura a través de la historia desde diferentes corrientes filosóficas. Y pues eso tiene peligros. Y esta tarde estábamos hablando de la crítica, la alta crítica, la crítica de forma hacia la escritura. La pregunta que tengo es, ¿cómo se ve esto en la teología adventista? Como para reconocerla, ¿no? Para decir, oye, está peligroso esto que está planteando la teología adventista. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se están mirando estos peligros en la forma de hacer teología adventista? ¿Y cómo ha impactado también la educación adventista? Okay.
Unfortunately, in some places, it's had a major impact on Adventist Desafortunadamente, en education. algunos lugares ha tenido un impacto mayor. And for me, if a person goes to a school where he's going to be taught that, he or she is going to be taught that, and they're already strong, Para mí, si van a ir a una escuela que se les va a enseñar esto they're likely to come out stronger. y ellos ya son fuertes, van a salir más fuertes. When you put a white piece of paper on top of a black piece of paper, you can see the white all the better. Cuando uno pone una hoja blanca sobre una hoja negra, se refleja mejor lo blanco. But unfortunately, for those that don't come with faith, Pero desafortunadamente it's para very aquellos destructive. que no llegan con fe, es algo muy destructivo. I have a classmate that we went to Academy College and got our MDivs together. Tengo un compañero de clases que fuimos al colegio y también fuimos a la academia, sacamos la maestría en divinidades juntos. When he went out to start preaching, he didn't have anything to preach. Cuando él salió Yeah. a predicar, no tenía nada para If you don't predicar. know whether Christ said anything, Si tú no sabes que Cristo dijo alguna cosa, what do you have to preach? entonces ¿qué vas a predicar? And so he solved the problem by coming back and getting a PhD Él solucionó su problema regresando a sacar un doctorado and going out to teach. y entonces salió a enseñar. Now, he was teaching Él enseñaba as an agnostic. como un agnóstico That didn't matter. He could teach okay y no hay problema, puedes enseñar bien de esa in a manera. school of religion as an agnostic. The problem came En la when he escuela got de- himself de- involved in some other things. Then they had to get rid of him. En la escuela de religión no hay problema enseñar como agnóstico, pero el problema es que él se metió en otras cosas y después se tuvieron que deshacer de él. It seems to me Pero me that pareciera what we do to a student's mind que lo que hacemos para la mente de los is at estudiantes least as serious as what we do to their bodies. es mucho más serio de lo que le hacemos a sus cuerpos. And I think it's important for us to consider Y creo what que es we're algo doing muy importante to our considerar. students' minds. But in terms of Cuidar the lo que hacemos a las protections, mentes. En términos de las protecciones, be well acquainted with the Word of God. conocer bien la palabra de Dios Be well acquainted with Ellen White. y conocer bien los escritos de Elena de It's White, really Ellen White that got me out of where I was at. que realmente fue And Elena de White la que me sacó She de led donde yo me estaba back to Scripture. y me condujo Scriptures- nuevamente a las escrituras. Scriptures that I hadn't seen but were there. Es la de las escrituras, algunos textos que nunca había visto, pero ahí estaban. The Bible was still my authority, but she led me. La Biblia to that sigue authority. siendo mi autoridad, pero And ella of fue la que course- me condujo. I also, based upon Scripture, I accept her authority. Y obviamente, As well. basado en las escrituras, también la So- acepto a ella. I think another thing, Y creo en otra we cosa. send people off to get a degree and we say, we'll see you in 5 years. Hay veces que enviamos a algunas personas a conseguir su título, una maestría, un doctorado, y dicen, nos vamos a ver en 5 años. That's an important time for somebody to have some mentors. Y eso es un momento muy importante para que las personas tengan mentores. I think we need to take that more seriously as Y creo que well. debemos tomarlo más en serio. But also, I think if we have an understanding before we go, Pero creo que si uno tiene cierto entendimiento antes de salir, at Catholic University, I knew they had their philosophy and I had mine. yo en la Universidad So- Católica sabía que ellos tenían su propia filosofía y yo la mía. When they were making these statements, I was saying, oh, they're saying that because it comports with their Y cuando philosophy. ellos decían o hacían I'm- sus declaraciones, ellos lo hacen porque esa es su filosofía. I'm saying it hopefully because it comports with Scripture. Yo lo estoy diciendo, espero, por lo menos, porque se conforma a las escrituras. Yeah. We have a few minutes left. Tenemos unos 3-4 Yes. minutos. Me gustaría hacer una pregunta práctica. Uno de los problemas que tenemos cuando leemos la Biblia, como usted ha mencionado, es que todos tenemos una cosmovisión. Y normalmente no tenemos una cosmovisión bíblica, probablemente. ¿Cómo hace uno para cambiar esa cosmovisión que uno tiene, que muchas veces no se da cuenta de ella cuando lee la Biblia? Porque ya entra uno con esos lentes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ocurre ese proceso? Okay, that's an excellent question. Excelente pregunta. And by the way, that's the reason my professor said I was wrong.
Y de paso, es la Because- razón que mi profesor me dijo que estaba equivocado. Because we can't give up our worldview, so therefore we can't let Bible speak for itself. Pues no podemos ceder nuestra cosmovisión y por eso no podemos dejar que la Biblia hable por sí misma. Let me make some suggestions, and I'm by no means thinking that I'm the final word on this, but Voy a darles alguna sugerencia, que no en ningún momento digo que es la palabra final, pero one thing is my theology is never going to become the Word of God. una de las cosas es que mi teología jamás será la palabra de And Dios. God doesn't ask that of me. He asks me that I be willing to follow it wherever it leads. Y Dios no me pide eso, Él me está pidiendo que yo siga su palabra a donde quiera que me conduzca. And so a willingness to follow God's Word, like Zwingli said, he submitted himself to the Bible as the Word of God. Así que la disposición de seguir la palabra de Dios, como dijo Zwingli, que iba a someterse a la palabra de Dios. Another thing, even in secular literature, it's recognized that the more you read that piece of literature, Aún en la literatura secular se reconoce que mientras más la lees, the more you can lay aside your preconceptions that are imposing themselves on that piece of literature. mientras más la lees, más puedes dejar a un lado tus preconcepciones que están imponiéndose sobre ti And acerca de esa escritura Take on the viewpoint of the author. y vas a ir asumiendo el punto de vista del autor. Notice again the statement from Zwingli. Nuevamente veamos la declaración de Zwingli. Said, the more he read Scripture, the clearer Scripture came to him. Mientras más leía las escrituras, más claro se le hacía. And then, we have something with the Bible that we don't have with any other book. Y tenemos algo en la Biblia que no tenemos en ningún otro libro. It's the Word of God. Es la palabra de It was Dios. given by the Holy Spirit. Fue otorgado por el Espíritu And the Santo. Holy Spirit who gave us the Bible Y el Espíritu Santo, quien nos dio su palabra, is there to guide us. va a in the estar allí Bible. para conducirnos. Remember John 14, 15, 16 in there, Recordemos Juan 14, 15, 16, where the Holy Spirit wouldn't speak of himself, but he would come to help us understand. que el Espíritu Santo no hablaría por sí mismo, sino vendría a ayudarnos a comprender los pensamientos de Dios. Another thing, the more our life is like the life that God would like us to live, Y otra cosa, mientras más se asemejen nuestras vidas a la vida que the Dios quiere que easier it is vivamos, to understand. es mucho más fácil we comprender. come to righteousness by faith, and in Cuando- our day and age, Cuando llegamos a la justificación por la fe en nuestros días, I mean, if anybody's righteous, I'm righteous. bueno, pues, right? si alguien es justo, pues yo I mean, soy el that's justo, a ¿verdad? hard truth. Esta es una That my verdad righteousness áspera, resides in Christ, not in me. que mi justicia depende de Cristo y no de mí. But, I begin to understand that. I begin to see a window open. Pero empiezo a comprender, veo una ventana abierta. And when that happens, I can go back to Scripture and read it more fully, Y cuando eso sucede, puedo regresar a las Escrituras y leerlo más plenamente. which enables me to live it and experience it more fully, Y eso me permite vivirlo y experimentarlo con mayor plenitud. which enables me to read it more fully. Y eso me ayuda a leerlo And con so más it's plenitud también. kind of a spiral that's always based on the Word of God. Así que es como But una it grows espiral and grows. basado en la palabra de Dios y va creciendo cada vez. When I began to realize, when my professor called me a scholastic theologian, Cuando empecé y mi maestro me llamó un teólogo escolástico, there were some chapters in Ellen White and some chapters in Scripture. hubo that algunos capítulos en Ellen White en la Biblia I think I read at least 20 times. que yo leí por lo menos 20 veces. And gradually, I began to see what I'd missed Y and what my paulatinamente worldview. empecé a ver lo que se me había perdido acerca de la cosmovisión. But having said that, Y I habiendo don't dicho think esto, either of our theologies are going to become the Word of God. Yo We're no creo- always going to be dependent on the Word of Yo God. creo que ninguna de nuestras teologías van a llegar a ser la palabra de That's Dios, an siempre van a important- depender de la palabra de Dios. Very important question. Eso es una pregunta sumamente importante. So, well, our time is at the end here. Ya se acabó el tiempo.